El gobierno promulgó la ley que establece la pérdida del escaño en los cargos de parlamentarios, alcaldes, consejeros regionales también, por infracción a las normas sobre transparencia, límites y control del gasto electoral. Quienes incurran en irregularidades no podrán ser candidatos en las siguientes 2 elecciones, porque esto es noticia. Conversamos de este tema, nos acompaña en el estudio de Esto es Noticia el presidente del Senado, el senador Patricio Walker. Senador, muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Muchas gracias, Gabriela, encantado. La primera de las grandes medidas de la agenda de probidad fue la que se promulgó en el día de hoy, senador. Bueno, la verdad es que se han aprobado varias bien importantes. Se aprobó autonomía al servicio electoral, reforma constitucional, ya está rigiendo. Se aprobó probidad a la función pública, que aumenta las autoridades obligadas a declarar intereses y patrimonio, 17.000 autoridades, con mucho más detalle, con sanciones drásticas en caso que sean contumaces y se nieguen a declarar intereses y patrimonio, enajenación de activos, fideicomiso ciego, y efectivamente este que aprobamos, o que fue promulgado hoy día, es muy relevante. Pérdida del cargo para el alcalde, concejal, consejero regional, diputado, senador, que infringe las leyes de financiamiento de las campañas, y esa sanción va a ser drástica, dolorosa. Pérdida del cargo, 3 años de provisión para trabajar en el sector público y además va a tener la provisión de participar en las 2 elecciones posteriores o sucesivas a la infracción. Senador, poniéndonos en la actualidad, en este contexto, los parlamentarios que están siendo investigados por irregularidades en sus campañas, sabemos que todavía no hay una condena de por medio, pero si es que esto llegase a comprobarse, en estricto rigor estas personas podrían perder el escaño. Sabemos que el proyecto de ley, esta ley en particular, no tiene que ver con el actual Parlamento, pero poniéndonos en ese escenario, ¿así sería la figura? Claro, como la ley no puede tener efecto retroactivo y rige hacia el futuro, lo que se aplica en casos actuales, en caso que, por ejemplo, existe una sanción privativa de libertad de más de 3 años de cárcel, o sea, delito que merezca pena aflictiva, por ese solo efecto, en caso que hubiese una condena, ahí se pierde el cargo, porque se pierde el requisito para ser ciudadano. A pesar de que sea del actual Parlamento. A pesar de que sea del actual Parlamento. En el futuro va a ser mucho más fácil que alguien caiga en cesación de cargo. Va a bastar una infracción grave al financiamiento de la ley electoral y por problemas de transparencia, por problemas de límite, y en esos casos el Consejo Directivo del Servicio Electoral presenta una especie de acusación al Tribunal Electoral, al TRICEL, y el TRICEL es el que establece la destitución del cargo a la autoridad que ganó con trampa, es decir, con infracción grave a la ley electoral en materia de financiamiento. Le falta una patita a este proyecto. ¿Qué pasa con el reemplazante de esta persona que pierde el escaño? O bien hemos visto cómo en los años anteriores parlamentarios han salido del Congreso para asumir, por ejemplo, un cargo en el gobierno. ¿De qué manera se va a reemplazar ese cupo? Es absolutamente inaceptable que los partidos políticos sean los que definan al reemplazante de la persona que pierde el cargo o que es nombrado ministro o que es nombrado en otro cargo. Para eso nosotros hemos propuesto, y hay proyectos que han sido presentados, esperamos que el gobierno les dé urgencia, elección complementaria. De hecho, los 2 últimos cargos que se han llenado en el Parlamento, cuando Jimena Rincón fue nombrada ministra y cuando Jorge Insulza fue nombrado ministro, fueron llenados por primarias. No sé, Manuel Antonio Mata fue elegido senador, una primaria que votaron más de 60.000 personas. Y eso es lo correcto, o sea, que haya una elección. Y en este caso nosotros queremos que el gobierno efectivamente le dé urgencia a ese proyecto y podamos elegir a los reemplazantes con elecciones complementarias. Senador, quien estuvo muy presente en la elaboración de esta agenda de probidad que finalmente se tradujo en proyectos de ley fue Eduardo Engel. ¿Qué le parecieron los contratos que aparecieron durante estos últimos días del mismo Engel con la Contraloría? No, la verdad es que Engel es un profesional muy destacado, un profesor, cierto, un doctor en Yale que hace clases en Estados Unidos. Y si él dice que durante varios años cumplieron un contrato que ganaban 600.000 pesos cada una de las personas que trabajaron ese contrato, me parece una explicación válida, no tengo nada que objetar. Senadora, y en relación a la pérdida del escaño, usted lo decíamos al inicio, no solo incluye a parlamentarios, sino también alcaldes, consejeros regionales y concejales. Lo ideal es que esté vigente a partir ya de las próximas elecciones para quienes sean alcaldes a partir del 2017, ¿también estén dentro de las posibilidades de perder su puesto? Efectivamente. Y para eso, junto con la reforma constitucional que se promulgó en el día de hoy por la Presidenta de la República,
es muy importante que se termine de aprobar un proyecto de ley que está en la Comisión de Probidad del Senado, en segundo trámite, o sea, en trámite final, que se han aprobado el 98% de las normas, que entre otras cosas establece prohibición a las empresas de hacer aporte a las campañas, se eliminan los aportes reservados, se reducen a la mitad los gastos que se pueden hacer en campaña, cualquier aporte que se haga va a ser público y el mismo día que se haga el aporte se va a saber qué persona natural hizo el aporte, o sea, va a ser muy transparente. Y entre otras normas, ese proyecto regula cuáles van a ser las infracciones graves a la ley de financiamiento de las campañas. Y por lo tanto, si eso lo aprobamos como esperamos, a más tardar en diciembre de este año, va a estar plenamente vigente para las próximas municipales y por lo tanto los candidatos que infrinjan la ley electoral en materia de financiamiento, o sea, que tengan financiamiento irregular o trucho, van a perder el cargo en caso que esto pueda ser probado. ¿Era imposible que se aprobara bajo estas condiciones que usted me comenta con las actuales administraciones, ya sea en el Parlamento, municipios y consejeros regionales, para que así las sanciones también fuera para quienes están siendo investigados? Lo que pasa es que la ley no puede tener efecto retroactivo, tiene que tener efecto hacia el futuro. Y por lo tanto, lo importante era haber aprendido la lección. Y yo creo que en el futuro nadie, absolutamente nadie, se va a atrever a hacer trampa en una campaña, porque ahora van a haber sanciones draconianas, la sanción va a doler, y en ese sentido, yo digo siempre, si las sanciones no son radicales, si no duelen, no sirven. Lo mismo esperamos que pase en el sector privado. Una vez que aprobemos la ley que sanciona la corrupción con penas de cárcel, ¿cierto? A las empresas que han incurrido en corrupción con el doble de las utilidades que obtuvieron, o un 30% de las ventas en el periodo que hubo corrupción. En el caso del soborno al sector privado, o al cohecho desde el punto de vista del funcionario público, las penas son muy bajas, 3 años. Un robo con violencia tiene 5 a 20 años de cárcel, no puede ser esa diferencia. Hay otro proyecto que estamos aprobando ahora en la Comisión de Constitución que sube drásticamente las penas a el soborno. Entonces, estamos aprovechando o queriendo aprovechar esta crisis de confianza que es brutal como una oportunidad para hacer cambios radicales. Sin los problemas que hubo, nunca hubiésemos podido aprobar sanciones tan drásticas como las que estamos aprobando. Desgraciadamente tienen que ocurrir estos escándalos para tomar conciencia. Se lo digo, por ejemplo, yo he presentado 52 proyectos de ley contra la pedofilia y sin escándalos de redes de pedofilia jamás hubieran aprobado esos proyectos de ley. En este caso ocurre lo mismo, pero esperamos que una vez que dejemos el cargo en marzo como presidente del Senado, todos digan que se aprovechó esta crisis de confianza brutal como una oportunidad para hacer cambios radicales, cambios que duelen, que nos permitan que no haya impunidad para las conductas irregulares. Gracias, senador. Le agradecemos por acompañarnos. Que esté muy bien. Gracias, con mucho gusto, encantado. Hacemos pausa comercial y volvemos, escríbanos, hashtag Esto es Noticia. En medio de los cuestionamientos al MinSal por los recortes en el presupuesto para la construcción de hospitales, la subsecretaria de Redes Asistenciales, Angélica Verdugo, presentó su renuncia. Y si bien desde el gobierno argumentan temas personales, parlamentarios de gobierno esperan que tras su salida se repongan los recursos para infraestructura. Conversamos con el diputado de la Democracia Cristiana, Víctor Torres, quien además representa a San Antonio, una de las ciudades que se quedarían sin hospital. ¿Cómo está, diputado? Buenas tardes. ¿Cómo está, Gabriela? Muy buenas tardes, buenas noches. Ya casi. Buenas noches, ya sí, pues ya estamos ya casi las 9. Diputado, bueno, ¿vamos a tener o no vamos a tener hospital en San Antonio cuando por lo menos son 3 los hospitales de la región de Valparaíso que con este presupuesto no se podrían construir? Efectivamente, así como usted bien lo dice, según lo presentado por el Ministerio de Salud hace algunos días atrás en la tercera subcomisión mixta de presupuesto que veía esta cartera, 3 de los 4 proyectos hospitalarios que estaban a puerta de poder iniciar un proceso de construcción quedarían fuera. O sea, se mantenía el de Marga Marga, pero queda fuera el biprovincial Quillota-Petorca, como también del distrito que yo represento hoy día, tanto Casablanca como San Antonio, solamente con recursos para compra de terreno en el caso del San José de Casablanca, y las obras previas del Hospital de San Antonio, lo que terminaba siendo obviamente un absurdo. Luego del rechazo de esta presentación del presupuesto en la subcomisión mixta, lo que nosotros esperamos es que mañana, ya en la comisión mixta, el gobierno pueda reponer los recursos de los hospitales de la región que se cayeron
y que se cayeron por este rechazo que se hizo de manera transversal en la subcomisión a propósito de que eran insuficientes según lo que estaba presentando el Ministerio. Nosotros hemos hecho un llamado y le hemos hecho una exigencia además al gobierno de que cumpla con los compromisos. Nosotros creemos que cuando la presidenta habló el 21 de mayo de su primer año de gobierno, hizo un compromiso ante el país, ante el Parlamento, y lo que nosotros queremos es que se honre la palabra de la presidenta y que el ministro de Hacienda y la ministra de Salud entonces tengan la capacidad de poder reponer estos recursos que son fundamentales para poder avanzar en proyectos que son emblemáticos y muy necesarios para la región. ¿Reposición de recursos directos para la construcción de hospitales, diputado, o mediante vía concesiones? Se lo pregunto porque hoy día, si bien la ministra de Salud fue tajante a la hora de decir de que no era por vía concesión, el ministro Burgo dijo, bueno, sí, en realidad se puede analizar abriendo una ventana que esto realmente pueda ocurrir. Mire, la verdad que el tema de las concesiones hoy día podría ser incluso un retraso mayor para estos proyectos. Básicamente porque en el caso de San Antonio y en el caso de Casablanca, sobre todo Casablanca, que es un proyecto, un hospital familiar y comunitario que va entre los 10.000 y 15.000 millones de pesos, no tiene ninguna posibilidad de ser concesionado. Y en el caso de San Antonio, todo su modelo ya está realizado y terminándose la fase de diseño, por lo que tampoco podría caber en el modelo concesionado a través, digamos, de una licitación como la que estábamos acostumbrados en el gobierno, en el primer gobierno de la presidenta Bachelet y también en el gobierno del presidente Piñera. Quillota y Petorca estuvo concesionado y fue uno de los que se retrotrajo por la decisión del actual gobierno de la presidenta Bachelet. Volver a posicionarlo como hospital concesionado yo creo que termina siendo una confusión más, si fuera esa la salida, de toda la comedia de equivocaciones y también de confusiones que se han transmitido desde el gobierno en materia de infraestructura hospitalaria. Diputado, pero si el gobierno dice que no hay plata para la construcción de hospitales, de hecho el presupuesto se aprobó solo con 1.000 pesos, ¿no sería una alternativa que se construyeran estos hospitales vía concesión pensando en el fin superior de la comunidad que necesita atención médica? Mire, yo no tengo una discusión de fondo respecto al tema de las concesiones a propósito de la forma de resolver las materias de infraestructura hospitalaria en el país. No tengo una oposición, digamos, cerrada, ¿no? Si hay que discutir el tema, habrá que discutirlo, pero creo que no es el momento de poder volver a posicionar este tema. Hoy día, cuando estamos discutiendo la ley de presupuesto, cuando el gobierno tomó la decisión de retrotraer para financiar con recursos públicos y cuando existió un compromiso de la presidenta que hay que agilizar para que se cumpla y no retrasar entrampándolo con un debate que obviamente va a generar situaciones de conflicto que en definitiva van a terminar aplazando nuevamente este tipo de proyectos. Por lo tanto, lo que yo pediría es que en definitiva el gobierno sea capaz de poder inyectar más recursos al sistema. Ya hay un 5,1% de aumento apenas en el presupuesto de salud para el próximo año. Yo he dicho que esto ha sido uno de los presupuestos más privatizadores y que viene del gobierno socialista, ¿sí? Sí, justamente de eso le quería preguntar, sobre un presupuesto privatizado. ¿Qué le parece que FONASA traspase casi un tercio de los recursos por día cama a la Clínica Las Condes? Estamos hablando de un 27%, más de 7.600 millones de pesos a la Clínica Las Condes, a las clínicas en general, y más de 2.000 específicamente a la Clínica Las Condes. No tenemos camas en el sector público, compramos al sector privado, pero la suma es importantísima. Mire, evidentemente cuando hay una compra de servicios tan abultadas al mundo privado, esto denota una falta de infraestructura y de capacidad resolutiva del sistema público. A mí me tocó interpelar al exministro Mañalich y yo fui muy crítico de que en su gestión se estaban disminuyendo los recursos para el sistema público de tal manera de ir con compra de servicios terceros a entregar esos recursos a las clínicas privadas. Mal podría dejar de ser crítico también con este gobierno que hoy día con el presupuesto que presenta está avanzando precisamente en disminuir estas camas que se requieren en el sistema público para hacerlo resolutivo. Entonces, ¿y estos 7.000 millones, diputado, que se gastan precisamente en pagar al sector privado, no podrían ser invertidos en el sector público? Porque si nos estamos cuestionando si concesionamos o no hospitales y ahora se le está pagando al sector privado, que finalmente lucra con la atención de salud,
resulta un poco controversial, ¿no? Completamente controversial. De hecho, lo que yo he planteado o lo que se requiere aquí es poder hacer una inversión doble. Claramente necesitas recursos para invertir en infraestructura y poner más camas en el sistema público, que es una solución a mediano plazo. Y obviamente mientras se construyen esos hospitales y vas inyectando más camas al sistema, se va a tener que seguir requiriendo la compra de servicios, pero esto en el tiempo, para que vaya disminuyendo, se requiere entonces una fuerte inversión en el sistema público. Y es algo que vemos completamente ausente en el debate del presupuesto de salud para el próximo año. Cuando un gobierno define como una de sus prioridades la salud, obviamente lo que requiere entonces es poder generar un presupuesto que tienda a poder fortalecerlo. Un 5,1% es completamente insuficiente. Esta compra de servicios a terceros y externalizaciones van a seguir aumentando si no somos capaces de poder, como país, hacer una inversión importante en esta materia. Yo puedo entender que hay problemas en la economía, pero no puede ser que si hemos definido como prioridad salud y educación, entonces hagamos un aumento tan pequeño que termina siendo entonces la consolidación de un presupuesto que va a terminar privatizando la salud en el tiempo si se mantiene de esta manera. Diputado, le agradecemos como siempre, que esté muy bien. Hasta luego. Muchísimas gracias, Gabriela, que esté muy bien. Gracias, diputado. Hacemos pausa comercial en Esto es Noticia. Le agradecemos al diputado y usted nos puede seguir escribiendo al hashtag Esto es Noticia. Mientras la farmacia popular implementada en la comuna de Recoleta sigue ganando adherentes en forma transversal, parlamentarios de la Comisión de Salud del Senado solicitaron al gobierno establecer suma urgencia para el proyecto de ley que permitiría a la Cenabás abastecer de medicamentos a estas farmacias, a las independientes y también a los consultorios y a los hospitales. Uno de ellos es el senador de Renovación Nacional, Manuel José Osandón, quien nos acompaña en el estudio. Senador, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. ¿Le gustó la idea de las farmacias populares? A diferencia de sus colegas de la UDI, que no les gustó tanto la idea. A ver, nosotros presentamos con el senador Gillardi, yo no soy de la Comisión de Salud, pero presentamos un proyecto para tirar este tema al tapete. Proyecto que tiene algunas ideas, ¿no es cierto?, y que hay mucho que mejorar. Pero en esto aparece la famosa farmacia popular que plantea el alcalde de Recoleta y que yo lo consideré brillante, no por el hecho de crear una farmacia, que espero que resulte, sino porque puso en el tapete una cosa que es muy grave, que es que un remedio que cuesta 2.900 pesos de costo, se vende en 60.000 pesos. ¿Qué le parece que al senador Víctor Pérez no le haya gustado la idea de la farmacia popular? ¿Genera algún tipo de duda pensando en los intereses que pueden existir con el mundo empresarial, etcétera? Yo no lo comparto. No comparto absolutamente eso. Porque además esto hay que entender el problema. Mira, nosotros creemos que no sale en el proyecto, tú lo dijiste, pero yo lo planteé en la conferencia de prensa hoy día, es que si los municipios pueden tener farmacias populares, ¿por qué no los hospitales? Porque los municipios podrían vender al costo medicamentos solo para sus inscritos de la atención primaria. Pero el hospital cabe en todo, en la casa del jabonero, ahí cabe en todo. Entonces, de alguna manera hay que regular esto, porque esto no es lo mismo que vender calcetines. O sea, los medicamentos pueden dar vida o quitar vida. Y por lo mismo, ¿qué le parece que a raíz del tema de las farmacias populares nos sigamos enterando de que el precio de los medicamentos es bastante elevado en relación al precio de costo y que las grandes cadenas de farmacias mantienen valores similares para un determinado producto? Mira, lo primero que hay que saber es lo siguiente. Me encantaría que el sistema público pudiera entregar gratuitamente, como en muchas partes del mundo, los medicamentos a sus pacientes. Yo veo que en los consultorios de atención primaria a ti te atienden, se hacen diagnóstico, examen, que es lo más caro, y cuando te van a entregar los medicamentos te dan una caja y lo otro no tienes para el que ir a tratamiento comprarlo. completo. Y al final, la gente, si no tiene plata, no se hace el tratamiento y eso pierde todo. Por otro lado, tenemos que, si no existiera un negocio en esto, ningún laboratorio invertiría en crear nuevos remedios. Por lo tanto, tampoco se trata que sean gratis para todo el mundo. Si lo que yo quiero es que sea ético, que se gane un porcentaje decente y no se abuse. Cuando tú ganas el 1000%, eso es un robo, eso es una falta de ética inmensa. Entonces, lo que hizo el alcalde Jadwe, y por eso no entiendo a algunos que lo han criticado, es poner al tapete una realidad. Si la mayoría de la gente, y sobre todo los adultos mayores, se les va el 50% y más de su pensión,
en medicamentos, y eso no puede ser. O sea, en definitiva, le compramos a la Cenabase tanto para las farmacias populares, en caso de que existan en los municipios, que entiendo son 126 los que han solicitado instalarlas, y además compramos a la Cenabase para que, por ejemplo, en el consultorio se entregue la totalidad de los medicamentos que correspondan a un tratamiento y no solo una tirita o una caja. Yo tengo entendido que los municipios sí compran la Cenabase. Lo que no pueden hacer en teoría es vender, igual que los hospitales. Por lo tanto, esto es con una ley y una buena regulación, y de tal manera que exista alternativas para un precio decente. Claro, si el Estado no puede, por alguna razón, entregar el tratamiento completo, por lo menos que esos precios sean decentes y que no pase el escándalo que hemos visto. No solo por la colusión, sino porque la gente tenga acceso. Y hay un montón de cosas que hay que mejorar en el futuro. El tema de los vías equivalentes, de cómo tenemos un control de calidad. En Puente Alto resultaría una idea de estas características, porque usted como alcalde también podría haber impulsado una farmacia así. Por supuesto, no se me ocurrió. ¿No? No se me ocurrió. ¿Y cómo funciona ahí la entrega de medicamentos en los consultorios y hospitales, como nos está comentando? No, en los consultorios, que eran los que Sí, dependían de mí, se da un porcentaje y eso se compraba en Senabase. Yo le recomendé y conversamos con el alcalde actual, Germán Codina, y yo le dije, mira, creo que es una muy buena idea, venga de quien venga, y creo que Jadwe le apuntó y hay que copiarla si es una buena idea por beneficio de la gente. Así de claro. Además muestra un abuso inmenso, güey. Así de claro. Y en relación a ese abuso, ya hubo una investigación en las farmacias por colusión específicamente. Esto no es colusión, esto es márgenes en exceso. ¿Pero usted cree que las cadenas no se ponen de acuerdo para poner el precio a los medicamentos pensando que son prácticamente iguales en una farmacia y otra? Es que hoy día se pasarían, porque no pueden. Pero es muy fácil ponerse de acuerdo. Bueno, o sea, los del es muy confort tampoco fácil. podían y lo hicieron igual 10 años. No, pero es que los otros ya fueron castigados. O sea, si a ti te castigan y te cortan las manos y lo haces de nuevo, ya te pasa. O sea, yo creo que hoy día ellos saben que la cosa viene dura. Lo que pasa es que es muy fácil saber los precios de la competencia, es cosa de meterse en internet, ¿no? Y tú subes, vas, juegas. Si a mí no me importa que la gente entienda, si no hay lucro en la creación de medicamentos, no van a haber nuevos medicamentos. Si hay gente que patenta, si el tema es que no existan abusos, que exista una ganancia decente, ética. El resto es robo. El resto es un asalto a mano armada. Ya pues, senador, le agradecemos. Por lo visto, el Ministerio de Salud estaría apoyando esta iniciativa, así que podríamos tener novedad en el corto plazo. Ojalá que lo haga, y lo haga bien y en forma responsable, y que no sea una política pequeña, sino que sea algo de largo plazo. Güey. Gracias, senador, que esté muy bien. Muchas gracias. Vamos a la pausa y volvemos, espérenos. Comparte tu foto con tu alcancía con el hashtag Juntos es Posible, porque creer en tus sueños es el primer paso para hacerlos realidad. Teletón, 27 y 28 de noviembre, la hacemos todos, porque con Claro es posible. Dejamos este consejo, tenemos otra información. Antes de lo esperado y durante el fin de semana, el presidente de Perú, Ollanta Humala, promulgó la ley que crea un nuevo distrito. Yarada Los Palos se ubica justo en el denominado Triángulo Terrestre, un territorio que tras el fallo de La Haya por el diferendo marítimo es reclamado por las dos naciones. Reacción por parte de la Cancillería chilena, que decidió congelar la agenda diplomática con los vecinos. Conversamos de este tema con nuestro analista internacional, Juan Francisco Coloane. ¿Cómo está, Juan Francisco? Buenas noches, Gabriela. La pregunta del millón, ¿de quién es este territorio? ¿Es chileno o es peruano? De acuerdo a La Haya, la tendencia en la interpretación peruana de que es peruano. O sea, aquí los argumentos que pueda dar nuestra Cancillería están fuera de lugar. ¿El terreno es peruano? El tema es que depende de dónde se tome la línea de punto, el hito fundamental de la frontera. Si es el uno es peruano, si es el 2 es chileno. Pero ¿por qué tras el fallo de La Haya podríamos decir que este terreno es peruano si lo que determinó La Haya fue una modificación del límite marítimo? Porque automáticamente, ¿no es cierto?, hay un tema geométrico que tiene que ver con la delimitación en la parte terrestre, que es distinta en la parte marítima. A ver, estábamos viendo recién el mapa, no sé si podemos poner de nuevo el mapa del triángulo terrestre para ir diciendo cuáles son las líneas. Ahí lo tenemos. Usted lo ve también ahí en pantalla, Juan Francisco. Sí. A ver, la línea donde dice 323.54 es el límite que dice nuestro país, que es el que nos corresponde, ¿no? Correcto. Y el otro, donde dice 264.50, es el límite que plantea Perú. Claro, ¿por qué? ¿Por qué? Porque tras La Haya, donde está el puntito rojo cercano al 264, es lo que determinó La Haya, ¿no? Exactamente. Como límite marítimo. Claro.
límite marítimo, pero Sí. no es límite terrestre. Ajá. Porque el límite terrestre es el límite del tratado que Chile respeta y es el hito número 2, es decir, es más al oeste, Que es el punto que está... perdón, más al este. Que es el punto rojo que está más a la Exactamente. derecha de la pantalla. Claro, por lo tanto, ese territorio es chileno. Ahora, ¿Qué hacemos entonces con esta interpretación de lo que dijo la Haya frente a los límites? estos límites y estos tratados no están zanjados, hay que tener una visión bien específica respecto a eso. Es decir, hay que volver a los tratados y revisarlos. Es decir, estos límites fronterizos no están determinados y esto es lo que surge. Surgen estas polémicas porque precisamente no hay una determinación específica y clara respecto a los límites. Pero antes del fallo de la Haya no existía esta disyuntiva, se pensaba que el territorio era chileno. No existía porque hay dos temas aquí. Está el tema jurídico de la delimitación y de los tratados, respeto o no a los tratados. El otro tema es un tema político bilateral de la relación entre los países. Y ahora se están viendo estas situaciones que no son cómodas porque los tratados son tratados incómodos. Son incómodos particularmente para peruanos y bolivianos, si podemos hablar de Bolivia también. No, y ahora estamos en una situación muy incómoda con Perú, con los embajadores de ambos países llamados a informar en sus determinadas naciones, con la agenda congelada. No se va a realizar la segunda reunión del Consejo de Integración Social el próximo 15 de diciembre en Lima. Está complicada la situación. Está complicada porque ellos están en una estrategia de recuperación territorial. Y Perú se acopla a Bolivia en el tema de la recuperación territorial. Y la coyuntura internacional, de desorden internacional, de un derecho internacional permanentemente violado por lo de Siria, por lo de Ucrania, que ya viene violándose posguerra fría con la intervención sin autorización de la ONU en los Balcanes, el tema palestino, violaciones en el Asia, en el África respecto al derecho internacional. Obviamente que la estrategia boliviana ha sido muy inteligente. Lo que estamos viendo en imágenes, disculpe Juan Francisco, Sí. es la reunión que sostuvo Evo Morales con el presidente de Francia, François Hollande, quien se anotó un triunfo, ¿no?, en esta gira europea con las declaraciones de François Hollande diciendo que había que insistir en el diálogo. Se suman las declaraciones que da Angela Merkel la semana pasada, también insistiendo en el diálogo por la demanda marítima. ¿Queda mal posicionada nuestra nación en el concierto internacional? No necesariamente. ¿No? A pesar de las declaraciones de estos Sí, líderes porque mundiales. pueden ser equivocaciones de dos mandatarios que se han equivocado. Hollande se ha equivocado, pero absolutamente con Siria. ¿Se equivoca Hollande entonces diciendo que debe haber diálogo entre Chile y Bolivia? No, yo creo que siempre el presidente, desde el punto de vista diplomático, nos tiene que abogar por el diálogo. Tanto Merkel como Hollande tienen que decir, hay que dialogar, es lo obvio, que un presidente y un jefe de Estado tiene que decir eso. Pero ellos no son referentes. Angela Merkel ha sido devastadora respecto a Grecia y Hollande ha sido devastador respecto a la guerra en Siria. Y frente a lo que nosotros estamos haciendo como defensa territorial, la Cancillería chilena, ¿ha sido suave, ha sido blanda a la hora de defender territorialmente al país? En diplomacia hay cosas correctas o incorrectas, no hay cosas blandas ni duras. ¿Ha sido incorrecta la Cancillería a la hora ha de sido defender el correctísima territorio? y yo creo que aquí no se trata de andar tirando agresiones verbales contra los peruanos, ni a estar amenazando, ¿no es cierto?, con la fuerza. El realismo duro está en los dos países, tanto en Perú como en Bolivia. Hoy día estamos en una era del realismo duro. Nadie regala nada y hoy día efectivamente Perú se está aprovechando de una coyuntura internacional que la generó el triunfo de ellos en La Haya, después continuó con lo de Bolivia en La Haya, para, ¿no es cierto?, una estrategia más macro de ambos países para una recuperación territorial que es histórica. Juan Francisco, nos quedan 30 segundos. ¿Qué pasaría si soldados peruanos se instalan y tratan de ejercer soberanía en este territorio? ¿Qué pasaría? Esa ya es una situación al límite de una ruptura, sería una ruptura y un cruce de la línea roja, en el sentido de que Chile ya va a tener que tomar carta en el asunto desde un punto de vista mucho más, no agresivo, sino mucho más determinante, en el sentido que la constitucionalidad del país, ¿no es cierto?, lo que es constitutivo, que son los límites territoriales, apoyados por ciertos tratados, no pueden ser violados. Y ahí ya tiene que ser una ruptura de relaciones, una llamada de embajador, tiene que revelar, ¿no es cierto?, la misma agresión que ha hecho Perú en colocar soldados en el triángulo terrestre. Muy bien, pues Juan Francisco, le agradecemos y estaremos atentos. Claramente esta es una noticia en desarrollo. Que esté muy bien.
Gracias a ustedes. Nos despedimos, pero antes tenemos un consejo para usted. De las 8 máquinas Locomat que hay en nuestros centros, más de 5 existen completamente gracias a tu aporte personal. Por eso la marca más importante es la que dejas tú. Teletón, la hacemos todos. Recuerde, 27 y 28 de noviembre nosotros ya estamos con el corazón puesto, concientizándolos a ustedes de que debemos recordar esta fecha tan importante y ayudar, por supuesto, a los niños. Con esto nos vamos, agradeciéndole por acompañarnos, invitándolos a continuar en la sintonía de UCB Televisión. Nos reencontramos mañana. Que tenga una excelente semana.